Hola y bienvenidos a Cómo molan los cómics. Yo soy JM y hoy vamos a hacer un vídeo que para nada he querido que fuera hater. Hoy no quiero hacer un vídeo hater, ya haremos vídeos de estos haters de criticar cosas. Sobre todo estoy preparando un vídeo de lo que sería el tema de los formatos y el tema de los precios, que muchas editoriales se están flipando últimamente, y pondré ejemplos muy claros para que veáis porque en algunos momentos te sientes engañado a la hora de adquirir según qué formatos y según qué cómics. Ya llegaremos a ese momento y ya hablaremos de esas cosas en un vídeo que estoy preparando. Pero hoy quería hacer un vídeo de reflexión de un tema que quizás sea mucho más amable y mucho más sencillo, que es ¿por qué nos gustan los cómics? ¿Por qué la gente que tenemos esta afición, por qué los coleccionistas, por qué la gente que leemos cómics nos gusta tanto? Todo el mundo, y el que diga que no miente, todo el mundo en algún momento de su vida se ha leído un cómic. Sobre todo cuando somos pequeños. Es el punto inicial a lo que es el mundo de los cómics. Solo que, pues a lo mejor hay gente que en algún momento de su vida, cuando es más adolescente o lo que sea, ha perdido esa afición porque le han interesado más cosas, porque quizás haya estado en otro punto vital que ha decidido dejarlo, porque se haya leído algún cómic que no le haya gustado, etcétera, etcétera. Pero todo el mundo se ha leído cómics y todo el mundo sabe lo que son los cómics y todo el mundo conoce lo que son personajes de cómics. Hay gente que a mí me preguntan, ¿y a ti por qué te gustan los cómics? Y yo les puedo decir, tipo, mira, me gustan los cómics, pues porque sí, porque me sale de la punta del pepino. Pero no es así. Va mucho más allá que eso. Los cómics no dejan de ser una expresión artística, igual que puede ser la literatura, que puede ser la pintura, que puede ser el cine, el teatro, etcétera, etcétera. Quizás la evolución más simple para poder ver esto sería que primero viene lo que es la literatura, porque te cuenta una historia, que tú eres el que debes de poner esas imágenes, porque la literatura no tiene esas imágenes. Que después vendría el cómic, porque a través de contarte una historia te da también la información de esas imágenes que te permite ir enlazando lo que es la historia. Y después quizás sería el cine, porque además de contarte una historia y de tener imágenes, esas imágenes tienen movimiento, por lo tanto es mucho más fácil el poder acceder a lo que es el cine. Pero si lo analizamos y si lo veis desde esta perspectiva, evidentemente el cómic no deja de ser una expresión artística igual que lo que son otras. He decidido apuntarme una serie de puntos para que veáis todo esto que nos ofrece el cómic. Lo primero que te ofrece el cómic es una experiencia inmersiva que combina lo que es el arte visual, la pintura, el dibujo, con lo que es la literatura, al contarte una historia que te permite escaparte y evadirte de lo que es la realidad muy rápidamente. Además, tiene un alto nivel de conexión emocional y tiene un alto nivel de conexión nostálgico. Ahora hablaremos de ese punto, porque para mí el punto nostálgico es muy importante dentro de lo que somos los coleccionistas de cómics, bajo mi punto de vista. Y además tiene un formato que es secuencial, te cuenta la historia de poco en poco, de una manera secuencial, que te estimula lo que es la imaginación a la hora de rellenar esos huecos que existen entre las diferentes viñetas, huecos que existen a la hora de contarte la historia. Y además lo que te permite el cómic, lo que aborda, son temas muy complejos, no son temas simplemente de aventuras y de cosas que todo el mundo tiene la imaginación de cuando era pequeño. No, es que te cuentan temas muy complejos que ahora también ahondaremos en ese punto. Como digo, tiene un lenguaje visual y narrativo que es muy potente. Tiene un equilibrio entre lo que es el texto y lo que son las imágenes, el arte, el color, el blanco y negro, el diseño. Te proporciona lo que es una experiencia artística muy atractiva de contarte la historia, y además te cuenta la historia de una manera muy fácil porque se apoya mucho en lo que son las imágenes, pero además te permite poderte escapar y evadir
de lo que es la realidad, porque te ofrecen historias que te permiten viajar a puntos fantásticos y a dimensiones fantásticas y a planetas y a historias que tú normalmente no vives. Pero sobre todo, lo que te dan es una conexión emocional y nostálgica de tu vida. Te permite tener lo que es las emociones a flor de piel. Y sobre todo muchos lectores mantienen lo que es la relación, como digo, con el cómic desde que eran pequeños, desde que éramos pequeños, porque cuando te empiezas a leer los cómics es cuando tú eres pequeño. El primer momento que tienes de contacto con un cómic, y el que diga lo contrario miente, es cuando tú eres pequeño, cuando tus padres, tus tíos te compran un TVO, te compran un cómic y te lo empiezas a leer. Fíjate que yo digo TVO o cómic, yo sí que hago diferencia entre TVOs y cómics, mucha gente no, ya sabéis. Yo siempre digo el TVO, para mí es el TVO español cómico, Zipizape, Mortadelo y Filemón, Super López, El Botón Sacarino, Pepe Gotera y Otilio, lo que quieras. Y el resto de historias, el resto de cómics es otra cosa, aventuras, ciencia ficción, espada y brujería, género fantástico, superhéroes, género noir, etcétera, etcétera. Pero como digo, tienen un punto nostálgico porque te conectan cuando tú eras pequeño. Los recuerdos que yo tengo nostálgicos de cuando yo era pequeño y mi padre me llevaba a la tienda que había aquí en Zaragoza, que era Taj Mahal, que ahora sigue estando esa tienda, que la llevan los hijos de los dueños de entonces, Daniel y Enrique, y sigo yendo a la tienda porque soy cliente suyo y lo seguiré siendo toda la vida. Pero ese punto nostálgico que tiene de cuando pasabas la tarde con tu padre, te llevaba a comprarte un TV, un cómic, entrabas en la tienda, el maravilloso olor que había a papel, el darte una vuelta por la tienda, la sensación de tocar el cómic, de olerlo, esa sensación me retrotrae, me lleva a mi niñez, a mi infancia. Y eso es algo maravilloso, porque te proporciona unos recuerdos que son una maravilla de cuando eras pequeño. Yo, como sabéis, no tengo hijos. Tengo un sobrino que ahora ya tiene 12 años. Él decidirá si cuando sea más mayor quiere seguir con esto o no. Yo desde pequeño lo he llevado a comprar cómics y a que tenga esa sensación de por primera vez coger un cómic nuevo, abrirlo, escuchar el crujido de las páginas, del lomo de un cómic que no se ha abierto hasta ahora, de escuchar ese crujido, de tocar ese papel, de oler el maravilloso olor que tiene. Y quizás cuando sea mayor y eso lo haga o no, pero seguro que si lo hace alguna vez tendrá el recuerdo y el volver a la infancia de cuando era pequeño. Y esa vuelta atrás, esa vuelta a la infancia es algo maravilloso, es un punto nostálgico que todos los amantes del cómic, todos los coleccionistas lo tenemos. Además, lo que te proporciona el cómic es un ritmo totalmente personalizado a lo que es la historia. Tú eres el que marca el ritmo de esa historia. A diferencia de lo que podría ser, por ejemplo, el cine, que te empieza a contar la historia y no para y te la sigue contando, tú con el cómic te puedes recrear el tiempo que quieras en una viñeta, ver todos los detalles que quieras, volver para atrás tantas veces como quieras, hacer saltos para adelante, dejar de leer en ese momento y continuar al día siguiente, retomar esa lectura, leértelo del tirón. Tú eres el dueño del ritmo de la historia, la capacidad de personalización del ritmo que te permite el cómic. Muy pocas expresiones artísticas te lo dan. Además, hay una gran versatilidad de géneros. Nadie, fijaros lo que digo, nadie de una manera coherente y razonable me puede decir: no me gustan los cómics. No. ¿No te gustan los cómics? No. No te gustan ciertos cómics, porque seguro a todo el mundo le gusta que le cuenten historias, a todos. Y a ti te pueden gustar historias de género negro, te pueden gustar historias de ciencia ficción, te pueden gustar historias de aventuras, te pueden gustar historias de corte político, de espías, de piratas, western, historias históricas de la Edad Media, te pueden gustar de la época romana, te puede gustar de todo. Y todo eso lo tienes en los cómics porque te dan una gran versatilidad de géneros.
Tienes muchísimos géneros. Por eso a la gente que dicen, no, es que no me gustan los cómics. No, no te gustan los cómics porque no has leído un cómic que realmente te guste, que es muy diferente. Porque a lo mejor tú tienes la sensación o tienes el recuerdo de cuando eras pequeño leerte, pues yo qué sé, tebeos de Copito, o tebeos de Mortal y Filemón, o tebeos de, yo qué sé, de Spider-Man, que quizás ahora, si te lees esos tebeos, esas historias, son muy naifs. Pero si te las lees ahora, con historias actuales, verás cómo eso no es así. Hubo un momento en la historia, sobre todo en los años 80, que el cómic se hizo adulto. El cómic viró hacia un lado más oscuro. Te empezaron a contar historias de droga, historias de violencia, historias de asesinatos, historias de géneros que hasta ese momento no se habían tocado, como por ejemplo, quizás los precursores de todo esto fue Frank Miller con su Daredevil y su Born Again, con Dark Knight, con autores como Alan Moore, con su From Hell, con su Watchmen, con su V de Vendetta. Hubo un giro en los años 80 hacia temáticas más adultas que hizo que el cómic se hiciese mayor. Y ahora ha llegado a ciertos puntos que el cómic es muy adulto. Yo ahora no me leo historias iguales de cuando era pequeño. No me leo historias de, yo qué sé, de un superhéroe que llega y salva, que también me las leo, pero que las historias, con el tiempo, cuando yo me he hecho más viejunero, porque ya soy un viejunero, me he empezado a leer cosas que no me leía. Me he empezado a leer BD europea, cómic italiano, cómic argentino, cómic español, cómic de género noir, de corte político, que cuando era pequeño yo no sabía ni que existían, y que existen y han existido, pero que cuando eras pequeño pues no lo lees. En resumen, el cómic es una mezcla, una mezcla de arte, de literatura, de pintura, es diversión, es un refugio creativo para la mente. Los cómics son como una mini película que tú tienes en la mente y que puedes acelerarla y la vas desarrollando como tú quieras. En ocasiones te transportan a otras dimensiones, en ocasiones te aceleran el corazón, te dejan boquiabierto, y en muchas ocasiones te juntan todo eso que os estoy contando y te llevan a una situación maravillosa. Por eso a la gente que me dice, es que el cómic es solo para frikis y para niños, toma, monta aquí y verás Madrid. Las narices. El cómic es algo maravilloso. El cómic, tú eres el que no eres adulto, el que no ha sabido crecer. Tú eres el que te niegas a ver una expresión artística como lo que es el cómic. Porque además, los cómics, como digo y me lo he apuntado aquí, a eso quería deciros, los cómics favorecen lo que es la lectura, fomentan el hábito de la lectura, te ayudan a adquirir un vocabulario tanto gráfico como narrativo, agudizan el pensamiento, agudizan la imaginación, promueven el aprendizaje de diferentes historias, de diversas temáticas, facilitan la comprensión y la concentración y la memorización, te dan una alfabetización visual, una expresión oral y una expresión escrita que muy pocos artes te la dan. Te desarrollan lo que es la imaginación, fomentan lo que es la creatividad. Es un maravilloso medio de aprendizaje y un maravilloso entretenimiento. Al igual que te lo pueden dar otros géneros artísticos, pero el cómic mucho más. Todo el mundo conoce a personajes como Superman, Batman, todo el mundo los conoce, por eso el cómic ha influenciado tanto en lo que es la sociedad que vivimos actualmente, pero sobre todo a los lectores de cómic, igual que a los lectores de literatura clásica o de otro tipo de literatura, o a la gente que le gusta auténticos versados de lo que es el cine, de lo que es el teatro, etc., te culturizan. Lo que te ayudan es a desarrollar la personalidad que tienes y hacerte el adulto en el que muchos nos hemos convertido, ya muchos viejuneros. Por eso la pena que nos da a la gente que somos coleccionistas, que seguimos leyendo y comprando cómics, sobre todo comprando cómics, porque ahora ahondaré también, os explicaré también un punto de estos. La pena que nos da es que
no se acceda a este mundo de una manera más masiva. Ya hablaremos de por qué en otros vídeos, de los precios, etcétera, etcétera. Pero quizás la pena que nos da es que esa percepción que se tiene de que el cómic es solo para gente, para niños y para frikis, no es realmente así, porque es que el cómic te proporciona tantos géneros, tantas historias, tantas clases de cosas. Como digo, a todo el mundo le gustan las que le cuenten historias de género negro, de ciencia ficción, o de aventuras, o de piratas, o western, o temas históricos. Pero es que esto te lo da el cómic. Es que en los cómics tienes todo esto. En los cómics tienes todo este tipo de géneros. Por eso, a la gente que nos gusta el cómic, pensamos que todo esto es tan maravilloso. Y como digo, no cuentan solo historias pequeñas de historias sencillas, historias de como cuando éramos pequeños, historias que pueden ser mucho más naifs y más inocentes, que es que te cuentan también historias muy adultas, que te cuentan temas violentos, que te cuentan temas políticos, que te cuentan temas de corrupción, que te cuentan temas de drogadicción, que es que te cuentan un montón de cosas. Y los cómics son tan maravillosos por eso, porque pueden ser lo que tú quieras. Y la gente que no conozca esto, le animo a que entre y a que investigue un poco dentro de las historias que hay, le pueda gustar, que seguro que va a encontrar cómics de esas historias y seguro que le van a encantar. Hay maravillosos, pero maravillosos autores dentro, maravillosos maestros dentro y autores de lo que es dentro del mundo del cómic. Por ejemplo, maravillosos guionistas y maravillosos dibujantes. Un cómic se basa principalmente en dos cosas, en un guión y en un dibujo. Quizás lo primero que nos entra visualmente es el dibujo. Si un cómic tiene un maravilloso dibujo, un maravilloso que es muy realista, que tiene muchísimos detalles, quizás no pueda gustar más. Pero para mí lo importante es el guión. Si un cómic tiene un muy buen dibujo, pero lo que te cuenta no te interesa, se te va a hacer bola sí o sí. Sin embargo, si un cómic tiene un guión que te interesa y te entretiene, y su dibujo no es tan detallista, no es tan realista, te va a entretener seguro. Pues imaginaros la situación en la que tú te encuentras. Un cómic con un buen guión y un cómic con un buen dibujo. Y todo converge. Ahí se forma una obra maestra, una maravilla, que a la gente le gusta sí o sí. Como digo, el mundo del cómic es algo... Es que es una expresión artística como otras tantas. Como quería deciros, hay grandísimos autores, grandísimos maestros dentro de lo que es el cómic, maravillosos guionistas, como pueden ser, pues yo que sé, Frank Miller, Alan Moore, John Buscema, yo que sé, Brian Michael Bendis, Ed Brubaker, yo que sé, es un montón, Warren Ellis. Y hay maravillosos dibujantes y maravillosos portadistas y maravillosos artistas, como pueden ser, pues yo que sé, pues Henry Chan, como puede ser, pues yo que sé, Eduardo Risso, como puede ser Alex Ross, que es un maravilloso dibujante, sí, porque ha hecho cómics, pero también ilustrador. O Fran Frazetta, que es un increíble ilustrador, que ha hecho que sus cómics estén en los museos y que ha vendido algunos de sus dibujos, algunas de sus ilustraciones por una cantidad de dinero desorbitada. Ya haremos un vídeo de Fran Frazetta y veremos lo que fue Fran Frazetta para el mundo del cómic, para el mundo del dibujo, para el mundo de la ilustración. Pero como digo, hay auténticos maestros, tanto guionistas como dibujantes, como coloristas, dentro del mundo del cómic, que quizás no sean tan conocidos como los de otras expresiones artísticas, como por ejemplo literatura, pintura, directores de cine, actores, etcétera, etcétera, pero que son igual de buenos o incluso mejores que ellos, porque el cómic es arte y punto. Y el que no lo diga y el que no lo reconozca es que no ve tres en un burro, no ve más allá de sus narices. El cómic es arte y ya está. Y además te mezcla la literatura, la pintura, el contar historias, la imaginación, te evade de lo que es la realidad. Es maravilla pura. Como siempre digo yo,
canelaza en rama. Es algo que yo os aconsejo que entréis dentro de él, porque seguro que vais a encontrar algo que os va a gustar, a entretener y sobre todo a emocionar. Así que a la respuesta de ¿por qué nos gustan los cómics? A la pregunta de ¿por qué nos gustan los cómics? La respuesta es porque me dan entretenimiento, porque permiten que pueda viajar con mi imaginación hasta el punto de donde yo quiera, a historias de diferentes tipos, y porque yo soy el dueño de esa historia y yo puedo ir a donde yo quiera, y el cómic es lo que yo quiero. Maravilla pura, canelaza en rama, historias maravillosas. Bueno, y hasta aquí el cómo molan los cómics de hoy. Quería hacer este vídeo para que todos tuviéramos una imagen más clara de lo que es por qué nos gustan los cómics a los coleccionistas, a los lectores de cómics. Por qué tú, que no te lees cómics, deberías de leerte algún cómic, como de vez en cuando, aunque solo sea de vez en cuando, te lees un libro o ves una película. Gracias, como siempre os digo, por seguir estos vídeos. Espero que haya servido pues para que poco a poco seamos más aficionados y nos podamos ir metiendo más en este mundo, que consumamos más cómics, no solo comprando, sino que es que puedes ir a la biblioteca y cogértelos gratis también, pero de manera física. Sabéis que tú te puedes leer los cómics en el ordenador o en la tablet, pero que no es lo mismo. Que los cómics los tienes que tocar, los tienes que oír a la hora de pasar las páginas y de abrirlo, lo tienes que oler, y te permiten viajar a tu infancia y volver a ese punto maravilloso y viajar a ese momento increíble de lo que te está contando la historia. Como siempre os digo, suscribiros, que esto es gratis, que lo hago por afición, leed mucho y pasarlo muy bien leyendo. Hasta el próximo Como Molan los Cómics.